Saludos chicos, les voy a explicar lo que teníamos pendiente para la reunión de hoy a los chicos de cuarto B. También esto puede servir para los chicos de cuarto A, dependiendo si se realiza la reunión que tenemos pendiente. Ahora, esto es específicamente para la materia de residuos sólidos y salud de quinto. Tenemos primero la explicación de la actividad que hay entrega para el viernes 27 de noviembre, o sea, el próximo viernes. La tarea es llenar la guía sobre las características del suelo. Esta guía, el tema de trabajo es características del suelo y tiene dos actividades. Es un pequeño errorcito, no tiene tres, sino dos actividades. Usted la va a entregar en PDF siguiendo las instrucciones. Ahora vamos a ver la guía. La guía, como dije, tiene dos actividades, la actividad 1 y la actividad 2. Ahora, para llenar esta guía utilizaremos el material que está ahí al lado, que lo vamos a ver ahora, llamado Manual de Edafología por Antonio Jordan López. En la actividad 1.1, usted va a responder las preguntas y los mandatos utilizando el material PDF. Específicamente, creo que indica aquí las páginas 3 a la 6 para llenar. Entonces son 5 preguntas y usted busca las respuestas ahí. En la actividad 1.2 usted va a explicar cada ciclo de intercambio de materia y energía que se da en un ecosistema y cómo ésta se relaciona con el suelo. Y va a incluir una gráfica del mismo. Entonces esa partecita la voy a explicar más adelante. Simplemente son esos, usted llena y envía en un PDF utilizando obviamente los medios correspondientes, que es la entrega de tarea por Classroom en su tarea específica. Ahora, este es el PDF con que van a llenar la guía, el manual de edafología por Antonio Jordan López. Ahora, este manual en total tiene unas 143 páginas, aquí lo indica, pero no vamos a utilizar todas las páginas, solamente vamos a tratar los temas que concuerdan con nuestro programa de este libro, que tal vez serían un par de temitas, pero no vamos a abarcar todo el libro, como dije. Lo primero que vamos a hacer es desde la página 3, en realidad sería... Indica página 4, pero en su PDF marca como página 3. Pero en total sería el apartado 1.1, que es concepto, contenido y relación con otras ciencias del suelo, ¿verdad? Lo primero que dice es la definición del suelo, que es la fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. Aquí está la definición correcta, ¿verdad? Ahora, en este gráfico que vemos aquí, vemos una sección del planeta Tierra. Eso es como si partiéramos el planeta Tierra como si fuera un pastel. Esta sección vemos que están las partes de las capas terrestres, tenemos el núcleo, el manto, la corteza, el suelo y la atmósfera. Cabe destacar que la biosfera en sí, que la biosfera se conforma entre el suelo y la atmósfera y es donde los seres vivos o el ambiente o el medio ambiente donde se dan las relaciones de los seres vivos o donde está la vida en sí en el planeta, porque nadie vive fuera de la atmósfera, que ya ni siquiera es parte del planeta, ni nadie vive en el núcleo, ni en el manto, ni la corteza. Tal vez se puede encontrar algún ser vivo, bacterias u otra cosa en la corteza, pero más nada de ahí. Luego aquí tenemos una gráfica de los ciclos de intercambios y energía entre la atmósfera, el suelo, la corteza y los seres vivos. Ahora, esta grafiquita se especifica el ciclo del CO2, el intercambio de materia orgánica, el agua, etc. Entonces, esa gráfica la pueden copiar y pegar. Ahora, en la parte 1.2 les especifica que se trabaje con los ciclos. Ahora voy a ir directamente a eso en la pizarra. Pero antes, para la parte de la actividad 1.1, que hay una pregunta, un mandato que dice que dé una definición de suelo y
indique qué autor lo dijo. Aquí, por ejemplo, tenemos en toda esta parte hay diferentes conceptos de suelo junto con su autor y el año que lo dijo. O sea, usted puede tomar cualquiera de los conceptos de aquí y no tiene que ir para otro lado. Entonces ya de ahí usted lo toma y tiene esa pregunta resuelta. Todas las preguntas están dentro de esa parte. En esta página, que es la página 6, que cae como página 5, termina. Ya ahí se va a hablar sobre el suelo y el esquema general de su formación, que ese es el próximo tema de trabajo. Ahora vamos a hablar sobre los ciclos para que ustedes puedan llenar la pregunta o la actividad 1.2. Cuando hablamos de los ciclos en sí, estamos hablando de ciclos biogeoquímicos. Bio, ¿verdad? De biología, que intervienen seres vivos. Geo, de tierra o de geología, que interviene el suelo y la tierra en sí. Y químicos, porque se dan reacciones químicas o intercambios químicos para que se den estos ciclos. Ahora, hay 5 ciclos en total. Sería el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, ciclo del hidrógeno y ciclo del oxígeno. Estos ciclos, hay más ciclos en sí, pero estos son los de mayor importancia dentro de la biosfera. Vamos a ir solamente hoy, vamos a trabajar con el ciclo del carbono. Como exige una gráfica, usted lo que va a hacer es buscar una gráfica sobre el ciclo del carbono y los otros ciclos, porque le pide que mencione todos los ciclos. Usted simplemente va a dar una breve definición, un párrafo de cada uno de esos ciclos y le va a dar más importancia al ciclo del carbono y la gráfica me la va a poner del ciclo del carbono por igual. Ahora voy a dar una breve explicación sobre el ciclo del carbono. Voy a dejar esta imagen de este lado y vamos a agrandar nuestra gráfica del ciclo del carbono. Ahora, tenemos que el ciclo del carbono aquí, tenemos diferentes componentes de la biosfera. Tenemos erupciones volcánicas, tenemos árboles o vegetación, tenemos seres vivos, tenemos las emisiones humanas y tenemos lo que se da en el océano. Ahora, esta parte indica cómo tiene que ver el carbono con la composición del suelo. Y esta parte ya tiene que ver con el intercambio y el ciclo del oxígeno. Cosa importante, tanto el ciclo del carbono como el ciclo del oxígeno están relacionados. Ahora, hay diferentes lugares de donde sale el dióxido de carbono. Lo obtenemos del desgaste de las rocas terrestres, digamos, erupciones volcánicas, entre otros. Tenemos también que sale de la respiración de los seres vivos, que usted cuando respira produce dióxido de carbono. Y tenemos las emisiones humanas, que son, por ejemplo, las fábricas, los automóviles que producen dióxido de carbono. También se produce dióxido de carbono en la respiración marina, pero eso ya es un ciclo, o sea, los animales o los peces o los animales marinos sí producen o respiran y producen dióxido de carbono. Ahora que como viven en el agua, se transporta de una manera diferente. Luego explicaremos eso de manera más detallada, pero o tal vez ya le explicaron eso en la parte cuando se trata del agua. Pero ese es un punto aparte. Luego, entonces, ¿cómo usted se elimina todo ese dióxido de carbono? El dióxido de carbono se elimina de la siguiente manera. Las plantas y las algas marinas, también el plancton, utilizan ese dióxido de carbono que está en la atmósfera y lo convierten en oxígeno nuevamente. Entonces, todos estos producen dióxido de carbono, lo llevan a la atmósfera y las plantas toman ese dióxido de carbono y lo vuelven a convertir en oxígeno. ¿Cómo hacen eso? Simplemente utilizando la energía solar y un proceso que ya ustedes conocen llamado fotosíntesis. Las algas y el plancton también pueden realizar fotosíntesis y cabe el mismo proceso. Toman el dióxido de carbono del oxígeno y también el dióxido de carbono que está dentro de
el agua de los océanos y lo convierten en oxígeno. Ahora, ¿qué tiende a pasar hay algunos restos de carbono que siguen existiendo? No todo el carbono se vuelve dióxido de carbono. Está también el carbono terrestre, o sea, el carbono fósil. ¿Qué pasa? Las rocas, por ejemplo, del desgaste de rocas terrestres, se acumulan y van hacia el suelo. Entonces, también tenemos el carbono fósil, que tiene que ver con la degradación de la biomasa de los seres vivos. Por ejemplo, usted tiene un cadáver, un cementerio o un ser vivo que se murió, luego que se descompone, este se convierte en carbono fósil. O carbono en el suelo. Luego esto lo descomponen, ¿verdad? O se descompone y por esa descomposición puede haber un levantamiento de los terrenos. ¿Qué pasa? La acumulación de residuos orgánicos y carbono fósil más, por ejemplo, filtración. La filtración tiene que ver con la lluvia, o sea, cuando cae agua y otros procesos. Eso ya lo vamos a ver más detalladamente en la formación de suelos. Se trabaja con, se va a ver sedimentos y también va a haber levantamiento y entre otras cosas, que eso vamos a detallar más adelante. Pero ya el ciclo del carbono podríamos decir que consiste en lo siguiente. Vamos a tomar un marcador y vamos a indicarlo aquí. Tenemos el sol, ¿verdad? Que es la energía. Tenemos energía solar. Tenemos las plantas, que son las productoras. Vamos a ponerlo en verde, productoras. Y tenemos también dos cosas. Tenemos el oxígeno, O2, y tenemos el dióxido de carbono, CO2, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí el marcador. Bueno, vamos a poner que el CO2 primero tenemos que poner donde lo obtenemos. La respiración. Lo tenemos también de las emisiones. Y vamos a poner entre otros, porque hay otros factores que también se produce CO2, pero los principales hasta ahora son esos. También está el desgaste de las rocas, pero la respiración y emisiones normalmente tiende a comerse todo esto, más la respiración de los seres vivos que las emisiones. Ahora, vamos a cambiar el marcador a un rojo para trabajar más fácil. Entonces, tenemos que los seres vivos y las emisiones humanas producen CO2. Este CO2 va hacia las plantas, que esa es como, digamos, su comida. Con la energía del sol, ellas van a transformar la energía y el CO2 lo van a transformar y van a obtener oxígeno, O2. También van a tener un subproducto que es biomasa. Perdón, no me cabe ahí. Biomasa. Entonces, ¿y qué va a pasar? Ese CO2 lo va a consumir ¿quién? Las respiraciones de los seres vivos. Ese oxígeno, perdón. Entonces tenemos este ciclo aquí. Los seres vivos en sí, porque los humanos son seres vivos, producen CO2. Las plantas lo toman y con la energía solar le hacen dos cosas que producen. Producen O2 de nuevo para que lo consuman los seres vivos y también producen biomasa que tienden a consumirla los seres vivos por igual. Y ese es prácticamente el ciclo del carbono, incluyendo también la parte de que otros van a producir o se va a ir al carbono fósil. Pero esta parte la vamos a explorar más adelante cuando tratemos la formación de los suelos.
Y de esta manera es que se trabaja el ciclo. Aquí está de manera más complicada, pero aquí se lo puse de manera más sencilla. Cualquier pregunta saben que la pueden hacer por WhatsApp con respecto a la asignación de la guía de la semana 1, que es para entregar el próximo viernes. El viernes se va a trabajar con la próxima guía, que es la formación de los suelos. Igual la explicación para quinto B sería los martes y la explicación para los chicos de quinto A sería los miércoles. Que pasen buenas.